Conocí a un niño que nació en un hogar hostil, un hogar donde no había amor, no habían palabras de amor, palabras bonitas. Ahí nació un niño hace mucho tiempo. Un papá inmisericordia, un papá agresivo. Y el niño nació y aquel hombre comenzó a maldecir a su hijo. El niño tenía entre 4 y 5 añitos. Y ese hombre, cuando llegaba ebrio a la casa, cogía al niño, abría un cajón que tenía allá en un cuarto y de ahí sacaba una cadena y sacaba un candado y tomaba al niño, lo levantaba con una mano y lo llevaba fuera de la casa. Había un poste de la luz y allá colocaba al niño y lo amarraba con la cadena y el candado. Y se quedaba viendo al pequeñito y comenzaba a maldecirlo con palabras deshonestas, palabras vulgares de un calibre tan grande. Y el niño apenas lo miraba y se le venían las lágrimas, porque el niño no entendía por qué su papá lo trataba de esta manera. Media hora de terapia psicológica agresiva y de entrada abría otra vez el baúl y sacaba una zurriaga de arriar ganado. ¿Alguien sabe qué es una zurriaga? Eso quema, eso rompe la carne. Y volvía donde estaba el niño y lo maldecía y comenzaba a golpearlo con la zurriaga. Le reventaba la carne a un niño de 5 años. El niño hacía sus necesidades ahí del dolor, amarrado con esa cadena en ese poste. Y al último el niño se desgonzaba y quedaba desmayado, bañado en sangre. Día por medio la misma cosa. Llegaba el hombre y lo sacaba y lo amarraba y le daba duro, le pegaba. La mamá no podía auxiliarlo, porque cuando ese hombre le quitaba la cadena, lo lanzaba como si fuera un trapo y el niño caía. Y aquella mujer iba a auxiliar a su pequeño, pero ese hombre se interponía, le decía: no lo toques, no lo acaricies, no lo limpies. Y sacaba el puño cerrado y le reventaba la cara a esa pobre madre. Ella se mordía los labios, no podía decirle nada a su pequeñito. Un día, después de haberlo azotado, lo lanzó y le dijo: lárgate, no quiero volverte a ver nunca en la vida. El día en que te vuelva a ver voy a matarte. Mato a tu madre y a tus hermanas. Eres lo peor, te odio. Y el niño, lleno de sangre y con lágrimas, lo miraba, pero él no entendía por qué era lastimado de esa manera. Le dijo: cuando estabas en el vientre de tu mamá, yo le daba puntapiés y le daba golpes para que te abortara. No te amo, no te quiero. Y el niño emprendió su camino. Llegó a un lugar que ustedes conocieron muy bien en ese tiempo, la calle del Cartucho. ¿Sí se acuerda de eso? Allá llegó ese pequeñito, bañado en sangre, semidesnudo, llegó allá. El primer juguetico, un pedazo de bazuco, un pedazo de marihuana. Alguien se le acercó y le dijo: tenga, chino, escape de los problemas. Y lo empezó a inducir en la drogadicción. El niño comenzó a crecer y se convirtió en el sicario de Bogotá. Así le llamaban en ese tiempo. El noticiero 24 horas, el noticiero de las 7, pedía la cabeza por ese muchacho, porque a donde él llegaba, la gente cerraba los establecimientos públicos. La gente le tenía miedo al sicario de Bogotá, porque así lo bautizaron en ese tiempo. El gobierno pedía un precio por su cabeza. Y un día le hicieron un atentado y le tocó huir de Bogotá. Llegó a una ciudad y allá movió algunas fichas y se enteró de que un diputado había pedido su cabeza. Él estaba lleno de odio, estaba lleno de resentimiento. Y él juró y dijo: después de que mate al diputado, voy a ir por la cabeza de ese hombre que me lastimó cuando niño. Por culpa de él conocí las drogas, por culpa de él me volví como me he vuelto, malo, agresivo. Le gustaba, amaba la sangre, le gustaba ver correr la sangre.
Y un día consumió alucinógenos, consumió boxer, marihuana, bazuco, cocaína, una cantidad de licor. E iba caminando como un zombie por ahí en una calle. Iba todo sucio. Tenía una camiseta, una calavera, unos tenis que no se sabían de qué color eran, de lo sucio, estaban rotos, un jean roto. Tenía una cola de caballo, tenía unos candongas en las orejas. Estaba flaco por tanta droga que él consumía. E iba como un loquito hablando solo, cuando quedó suspendido en medio de una calle y comenzó a escuchar unos cánticos. Aleluya. Comenzó a escuchar un clamor y como pudo levantó sus ojos y miró así y decía: Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, a su nombre sea la gloria. Y cuando él miró ese letrero, salió un portero, un anciano, y se le acercó y le dijo: oye, joven, Jesucristo te ama. Y cuando ese muchacho que nunca había escuchado la palabra amor, nadie le había dicho que lo amaban, cuando ese muchacho escuchó eso, se estremeció y le dio una ira tan terrible. Él cargaba un 38 largo escondido en la cintura y lo sacó y lo engallitó y se lo puso en la frente al anciano y le dijo: atrévete a repetirme lo que me has dicho. Y el anciano, lleno de Dios, se quedó viéndole y le dijo: Jesucristo te ama, muchacho. Jesucristo puede transformarte. Aleluya. Alabanzas a Dios. El puño comenzó a temblarle al muchacho. Repítemelo: Jesucristo te ama. Y tenía un Cristo, una cadena, y la sacó y le dijo: este Cristo. Y el anciano se lo miró y le dijo: no, ese Cristo no. Ese Cristo que tú tienes no ha podido hacer nada por ti porque es un Cristo muerto. Pero yo tengo uno que está vivo y ese sí te ama de verdad y te va a cambiar la existencia. Entra al culto y aquel muchacho se quedó viendo y le dice: no, yo odio a la gente, yo odio a los evangélicos, yo odio a la humanidad, estoy resentido, tengo odio en el alma. Y fue bajando el revólver y lo volvió a colocar en su cintura. ¿Y sabe qué hizo el anciano lleno de Dios? Lo abrazó. No le importó cómo estaba vestido, no le importó que olía a los 1000 demonios, no le importó nada de eso. Simplemente lo abrazó y le dijo: Jesucristo de verdad te ama y quiere cambiarte. El joven lo retiró y le dijo: no me toques, no te atrevas a tocarme ni a decirme otra vez eso. Y el anciano seguía hablándole de Dios y le dijo: entra al culto. Y era un culto misionero de Dorcas. A la final no fue el hermano, sino Dios lo convenció y lo entró y lo sentó en la última banca y el anciano se le sentó al pie. Y llegó un misionero que estaba en el Brasil, lo habían invitado. Y comenzó, el misionero tomó un texto: yo te he amado con amor eterno, por tanto te prolongué mi misericordia. Y cerró la Biblia y comenzó a predicar lleno del Espíritu Santo. Y comenzó a decir: hermanos, a este lugar Dios por su misericordia ha traído a un joven. Ese joven lo persigue el gobierno, ese joven se deleita en la sangre, ese joven está lleno de pecado, ese joven lo persigue el diablo para matarlo. Pero Dios hoy lo ha metido a este lugar porque lo ama, porque lo quiere salvar. Alabanzas al nombre del Señor. Y comenzó Dios a usar al predicador. Y el predicador salía así a esta esquina y lo miraba y le decía: sí, él está aquí. Es un joven que tiene los sentimientos destruidos. Es un joven que no conoce el amor porque nació en un hogar tan hostil, con un padre inmisericordioso que usaba un candado y una cadena.
Y cuando el muchacho escuchó eso, hizo así, miró para todos lados y le dijo al viejito: tú sí eres mucho sapo, ¿no? ¿Le contaste? Y el anciano dijo: no, yo hasta ahora lo veo, él es un misionero, yo no tengo nada que ver. Y dijo: ah, sapo, ahorita voy a pegarte un tiro a ti y voy a pegarle otro a ese señor que está allá en esa plataforma, porque me está avergonzando. Mire, cuando Dios quiere salvar, da en el punto exacto del hombre y de la mujer. A su nombre la gloria. Y el predicador decía: tuviste un padre que te ataba con cadenas a un poste de la luz y te pegaba con una zurriaga. Cuando quedabas desmayado, tu mamá quería auxiliarte y venía el puño de él y le boleaba los dientes para un lado y la cogía a puntapiés. Nunca pudo decirte cuánto te amaba esa mujer. Y tienes el alma podrida. Pero hoy te vas a encontrar con el Dios del amor y de la misericordia. Joven, y lo señaló: si tú, el que está atrás, allá atrás. Y el muchacho lo miró y miraba para todos lados. Si tú, grita conmigo: hay poder en el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué hizo ese joven? Ese joven abrió su boca y dijo: hay poder. Y él cuenta en su testimonio que cuando dijo hay poder, sintió que alguien le cerró la boca como una cremallera. Y quedó mudo y no podía hablar. Y comenzó a desesperarse. Y estaba sentado en unas sillas así de madera. Qué bonitas se ven las sillas así. Y él hacía fuerza para pararse. Y comenzó a escuchar una voz en el oído izquierdo que le decía: no lo escuches. No aceptes eso. No te me vas a volver, aleluya. Tienes una venganza. Acuérdate que prometiste matar al diputado y acabar con la vida de tu papá. Tienes que cobrar venganza. Y el joven se desesperaba y quería levantarse, miraba para todo lado y comenzó a llorar y se limpiaba y no podía dejar de llorar. Y él cuenta que escuchó una voz a su oído derecho, una voz que la ha escuchado la iglesia, una voz que le decía: yo te amo, con amor eterno te amo. Cuando tu papá te amarraba con la cadena y el candado y te lastimaba, ahí estaba yo guardando tu vida. Nunca pudo asesinarte como él quería, porque yo estaba ahí guardándote. Te amo con amor eterno. Y él miraba al viejito y decía: este viejito es como gay. ¿Y qué es lo que estoy escuchando? Y se desesperaba. No lo escuches, decía la otra voz. Y entonces el predicador, lleno de Dios, dijo: te estás debatiendo, estás escuchando voces, te aconsejo, escucha la que te dice que te ama. Joven, en el nombre del Señor Jesús, yo desato tu lengua. Di conmigo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el joven se levantó y pegó un grito, abrió su boca y dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya, aleluya. Y sabe, hermano, hasta el día de hoy, él no entiende. Todavía no ha podido entender que después de ese grito que pegó de desesperación, apareció en el altar, doblado de rodillas. Todavía no sabe cómo llegó, porque él solamente gritó. Él no se acuerda de que haya caminado. Pero cuando llegó al altar, estaba doblado de rodillas y le decía: Señor, yo no te conozco. Y arrancó el Cristo que tenía en el cuello y dijo: yo pensé que esto me libraba. Y lo tiró, sacó el revólver y lo lanzó por allá.
Dijo: Señor, si es verdad lo que ese hombre dice, que tú puedes transformar, que tú puedes cambiar a un hombre como yo te acepto. Estoy harto, estoy cansado de ver sangre, estoy cansado de estar odiando, no puedo ni dormir. Y comenzó a hablar con Dios cuando de pronto, por el pasillo, él escuchaba unos pasos que venían hacia él. Y él volteó a ver hacia atrás, pero no era nadie, nadie venía, pero él escuchaba que alguien se acercaba. Y él inclinó su cabeza y le dijo: Señor, ayúdame. Y cuando sintió que alguien lo abrazó, y en el oído derecho le dijo: mucho gusto, yo soy Jesús, el Dios Todopoderoso. Te he amado con amor eterno. Aleluya. Yo soy Jesús y voy a cambiar tu vida, tu existencia. Ese niño se creció, recibió el poder del Espíritu Santo antes de ser bautizado. A los 20 días lo llevaron a las aguas del bautismo y recibió el perdón de sus pecados en el nombre de Jesús. A la semana siguiente se subía a los buses intermunicipales a hablar de un Dios invisible que lo había transformado. Aleluya. Al año siguiente, el Señor le dio una esposa, le dio un hogar que nunca tuvo, le dio una identidad que nunca tenía. Lo convirtió en evangelista, en un predicador, y por la gracia de Dios fue el que han invitado a predicarles en esta mañana. Ese niño era yo, ese joven soy yo. Cristo me cambió por el poder de la palabra. Él puede hacer cosas grandes. Toma el legado, predica la palabra, salva almas para la gloria de su nombre. Aleluya. Glorifica a Dios. Glorifica a Dios. Hay que predicar ese evangelio porque el fin se acerca. El fin se acerca.